Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día viernes 31 del mes de enero. Hoy se va el mes de enero. Saludamos a nuestro hermano Luis Alberto Espinosa Rivas, de la localidad de Coronel. También a nuestra hermana Elizabeth Sáez, de Semillero. Nos ve nuestra hermana. Saludos, un abrazo fraterno a la zona sur de este país. Amén. Gracias por la sintonía en esta mañana de día viernes. Amén. Y así a todos aquellos que se conectarán en el transcurso del programa y también aquellos que verán a posterior la enseñanza de este día. Damos gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad bendita de poder estar una vez más, ¿cierto? Hemos abierto los ojos una vez más y hemos contemplado su misericordia. David dijo, mejor que la vida es su misericordia. Amén. Así que en eso nos acoplamos en esta mañana para darle honra y gloria a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. El día de ayer concluimos el capítulo 4 del libro de Juan. Hoy tenemos el capítulo 5, aprovechando esta licencia, ¿cierto?, que tenemos de descanso en nuestro hogar. Así que redimiendo el tiempo, como dice la Escritura, amén, porque los días son malos, amén. Así que le invitamos esta mañana a poner atención, a abrir su Biblia, capítulo 5 de Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan. Ahí tenemos en esta mañana es la palabra del Señor. Saludo a su madre, mi hermana Elizabeth, también a sus hermanas y a toda la familia del lugar semillero, al encargado de obra ahí, a nuestro hermano Néstor Pinochet, y a todos los hermanos que trabajan, ¿cierto?, que día a día trabajan por amor al Señor, por amor a esta obra maravillosa que es el Evangelio de la gracia de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. ¿Me esperan un segundito? Bien, ya estamos de vuelta. Bien, capítulo 5 del libro de Juan, Primera de Juan. Dice así, de contarle que, bueno, el día miércoles, les conté ayer, fue un poco egoísta, tuvimos un bautismo el día miércoles también, en la semana, aprovechamos esta licencia que Dios nos otorgó, y el hermano Humberto Fuentes tomó el nombre del Señor Jesucristo en las aguas, nos gozamos, nos alegramos, amén, un varón que decidió por sí mismo, yo siempre digo hoy día, él decidió por sí mismo tomar el perdón de los pecados, así que ahora él ya es un nuevo miembro de la familia de Dios. Anote su nombre ahí para que esté orando por él, Humberto Fuentes, amén, porque la Escritura dice orar los unos por los otros, sin distinción de letrero, hermanos amados, sin esas cosas que muchas veces desunen a la iglesia. Bien, capítulo 5 dice en el nombre del Señor Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese, sus mandamientos no son gravosos. La gente dice, pucha, ¿qué es? Pero es que no hay que hacer esto, esto, otro. Hay que ver, hermanos amados, lo que el Señor nos enseña como los mandamientos del Señor para poder ponerlo por obra. Ahora, nosotros hoy día tenemos una ventaja tremenda con respecto a los antiguos. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que hoy día nosotros hemos nacido de nuevo a través de la palabra, hemos sido perdonados a través del bautismo y Dios ha depositado en nosotros su Santo Espíritu. Entonces, con estas herramientas, hermanos amados, Dios nos da la capacidad, de poder, de buena voluntad, obedecer sus mandamientos. Por eso que Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, aquí el apóstol agrega que los mandamientos del Señor no son gravosos. O sea, yo no puedo decir que no nos pueda hacer, no nos pueda cumplir. Hoy día tenemos la facultad en Dios de poder
llevar a cabo sus mandamientos. El problema es la lucha que nosotros tenemos y que Pablo la describe en el libro de Romanos capítulo 7, ¿cierto? Dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? El peor enemigo de nosotros, hermanos amados, no es Satanás, porque muchos predicadores ensalzan al diablo en los púlpitos. No, el diablo está derrotado, como también el mundo. Pero el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros. Sí, porque si bien es cierto, debemos entender algo, que en el bautismo nuestros pecados fueron perdonados, ¿verdad? Estamos perdonados. Pero el apóstol Pablo agrega, Pedro, perdón, y dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que cambia hoy día? Hoy día nosotros empezamos a pensar diferente. Y es ahí donde está, hermanos, la importancia de la predicación de la palabra, de la enseñanza, de la exhortación. Esto es lo que yo hago hincapié siempre como predicador de la palabra, que los predicadores que se suben a los púlpitos enseñen, otorguen las herramientas a la iglesia para que el creyente pueda pelear la buena batalla. Pero si no nos entrega las herramientas, no podemos pelear. Estamos desvalidos. Por eso que cuando en Efesios, la carta a la iglesia de Efeso, el apóstol Pablo culmina en el capítulo 6 dando una lista de una vestidura, haciendo mención comparativa de las herramientas que nosotros tenemos, ¿cierto? Puestas como la armadura que usaban los soldados en aquellos tiempos. Entonces, por eso es que es importante que los hombres que predican, que enseñan, estén dotados de la palabra. Porque nosotros vamos a derrotar a Satanás y vamos a derrotar a nuestra carne y vamos a derrotar al mundo por medio del poder de Dios, pero sustentado en la palabra de fe, la escritura. Por eso que debemos ir creciendo en el conocimiento. 4 cosas importantes: el llamamiento, el nacimiento, el crecimiento y la madurez. Y si no hay enseñanza pura y los siguen dando leche en los púlpitos, vamos a ser débiles. Necesitamos alimento sólido. Y por eso aquí Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. No son difíciles de cumplir hoy día. Ayer sí, porque ayer no teníamos el Espíritu Santo. Ayer éramos hombres religiosos, naturales, llevados, ¿cierto?, para cualquier lado. Pero hoy día tenemos al Señor en nosotros. Y por eso es que es necesario ir creciendo en el conocimiento, porque yo mientras más conozco la Escritura, más voy a conocer a Dios y más me voy a ir apartando del pecado. Más me voy a ir apartando de mis malas costumbres. Más me voy a ir alejando. Aunque haya debilidad humana, pero está el poder de Dios en nosotros. Por eso que Pablo grafica la lucha entre el hombre de la carne y el hombre del espíritu. Pero lamentablemente muchos predicadores hierran en la enseñanza, entonces la iglesia, en su pensar, cae en el error de usar otro tipo de herramientas para poder pelear la buena batalla, ¿cierto? Ahí está el porqué de las pruebas. Yo no puedo pasar una prueba, ¿cierto?, si no tengo la solidez. Como dijo Pablo, yo sé a quién he creído. Y la solidez la da el conocimiento de Dios. Cuando el Señor dijo que el hombre del buen tesoro saca, ¿cierto?, de su corazón, ¿verdad? ¿Qué puedo sacar yo si no conozco la Escritura? Si no me doy el tiempo para estudiarla, si no me doy el tiempo para ir creciendo, alimentándome a través de ella, entonces la pelea voy a ser derrotado. Y por eso que hay gente que va y viene, va y viene, va y viene. Pero cuando está el conocimiento real, aceptado por supuesto por nosotros, es difícil. Haciendo estas cosas, dice la Escritura, no caeréis jamás. Dice esto, el argumento es ese. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Qué pasa? No. Entonces, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe.
Y la fe viene del oír, por el oír, perdón, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Ahí está. Ahí está la ecuación perfecta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Léase el libro de los Hechos, perdón, de los Hebreos, capítulo 12. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Jefté, por la fe, no por ellos. Ese capítulo no exalta a los hombres, exalta la fe. La fe le dio la victoria a Abraham, la fe le dio la victoria a Noé, la fe le dio la victoria a Moisés, la fe le dio victoria a todos los hombres que le creyeron a Dios. Y ahí está. ¿Cuál es la...? Dice, porque todo lo que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios lo dijo, lo hará, pero nosotros debemos esperar. Confiadamente, como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo de la desesperación, puso luego en mi boca cántico nuevo, oirán esto muchos y temerán y confiarán. La fe es la que vence. La fe de Jesucristo, que fue depositada en usted, fue depositada en mí, pero ahora debemos ejercitarla. Entonces, mientras más conozcamos de Dios, más grande va a ser nuestra fe. Muchos hermanos dicen, le piden al Señor, aumentalo la fe. Lea la Escritura. Si usted le está pidiendo fe al Señor, lea la Escritura. Hágase un lector asiduo de la Escritura. Y ahí va a tener fe. Si no hay otra manera. La gente de tradiciones cuenta sus testimonios. Sí, amén. Pero eso no es para aumento de la fe. Porque la Escritura, ¿cierto? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra es más cortante que una espada de dos filos. Entonces la fe viene por el oír. ¿Se fija? El valor de la palabra. Ese valor que nosotros muchas veces obviamos. Preferimos escuchar música, que no es malo que escuche música cristiana, no es malo. Pero a veces damos más tiempo a esas cosas que tomar la Escritura, ir aprendiendo. Sí, ir aprendiendo. Para también desarrollar nuestro conocimiento, porque muchos dicen, no, la mucha letra mata. No, hermanos. Ese texto está mal tomado. Cuando cuando se habla de la letra, está hablando de la letra de la ley, no de la letra de la Escritura. Porque nosotros debemos ser conocedores de Dios. Para poder predicar a Dios debemos conocerle. Entonces dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una pregunta. Dios bendiga a nuestro pastor Rolando Castro. Un abrazo, mi pastor. Bendiciones. Un gozo de tenerlo en sintonía. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjese, y Dios nos regala su Espíritu Santo una vez que hemos creído, una vez que hemos sido perdonados, porque antes el Espíritu Santo no puede. Mientras no seamos limpios, no podemos, hermanos amados, recibir su Espíritu. Luego dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y esto no nos está hablando de Trinidad, no nos está hablando de tres dioses, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno, no son tres personas distintas de un mismo Dios. No, eso es equívoco, eso es erróneo. Está hablando del mismo Dios, manifiesta de una forma como Padre cuando crea, como Hijo cuando redime y como Espíritu Santo, que es su naturaleza, porque Dios es Espíritu. La naturaleza de Dios es Espíritu y su atributo es Santo. Por eso que se llama Espíritu Santo. Naturaleza, Espíritu. Atributo, Santo. Dios es Santo, porque Dios tiene muchos atributos, hermanos amados. Por tanto, tenemos mucho donde echar mano. Amén. Entonces, luego dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Ve?
no está, vuelvo a repetir, no está hablando de Trinidad, está hablando de un mismo Dios, porque Dios hace todas las cosas. Él no necesita de nada. Pablo se lo dijo a los filósofos, como que si Dios necesitara algo, no, Dios no necesita de nada, ni siquiera necesita de mí. ¿Verdad? Se lo digo, ni siquiera necesita de mí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor solo hizo los cielos y la tierra, hizo todas las cosas. Hizo el plan de salvación, lo llevó a cabo, fundó una nación, la sacó de la esclavitud, la puso en la tierra prometida. Dios ha hecho muchas cosas, hermanos, que están aquí en la palabra. Por eso es que es importante conocer a Dios. ¿Mm? Conocer a Dios. Y la única manera que nosotros conozcamos a Dios es a través de la palabra. ¿Eh? Para poder vencer, hermanos amados, tenemos que conocer a Dios. Por eso vuelvo a repetir lo que nuestro amado apóstol Pablo dijo: yo sé a quién, no en quién, a quién he creído. ¿Le habló el Señor a Pablo? Claro, camino a Damasco, Pablo iba insistentemente, ¿cierto?, a perseguir la iglesia. Pablo quería acabar con la iglesia. Al final Dios acabó con él. Gloria al Señor. Lo trajo y fue parte y miembro también de la iglesia. Acabó con el viejo Saulo, amén, y le puso por nombre Pablo, ¿cierto? Y este fue uno de los grandes apóstoles de la Escritura. Entonces, hermanos amados, junto a los demás, ¿verdad? Dice, el que cree, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo, amén. Y aquí está hablando de su manifestación. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, escuche, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Se acuerda que los apóstoles, perdón, sí, bien digo, Pedro, Jacobo y Juan, cuando subieron al monte de la transfiguración? ¿Recuerda ese pasaje? Sí, ¿se acuerda, verdad? Ya. Estaba Moisés y Elías y estaba Jesús, ¿verdad? Moisés representando a los patriarcas, perdón, a la ley, Elías representando a los profetas, la ley y los profetas, y está Jesús. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro dice, Señor, bueno es que estemos aquí, que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y la otra para Moisés. Y de repente los cubrió una nube. Y de la nube, una voz que le dijo, este es mi hijo amado, a él, escuche bien, a él oíd. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1 que en los tiempos antiguos Dios habló a nuestros padres por medio de ¿quién? De los profetas. Pero en los posteros tiempos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por eso es importante escuchar a Cristo. Si bien es cierto la lectura del Antiguo Testamento, conocer la historia de Israel, conocer las fiestas, conocer las cosas, maravilloso. Eso, hermanos, aplica a nuestro conocimiento. Pero todo el Antiguo Testamento, y aún la ley que está inmersa en el Antiguo Testamento, apuntaba, escuche bien, apuntaba ¿a quién? A Cristo. Por eso que el fin, dice Pablo, el fin de la ley o la finalidad de la ley es Cristo. No es que la ley haya terminado, la ley fue cumplida, la ley en muchos años nadie pudo cumplir la ley. Pero cuando aparece Cristo, y es lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Ahí está el cumplimiento. No penséis que he venido a abrogar la ley, ni a los profetas, sino a cumplirla. Entonces, en los 4 evangelios, hermanos amados, nos relatan el cumplimiento de la ley. Ahí está. Lo que los hombres doctos de aquellos tiempos, los sabios, los entendidos, no entendieron, al contrario, rechazaron la piedra angular, la piedra, hermano, fundamental, y Jesús se lo dijo. Cuando le da la palabra a los labradores malvados, se lo dijo, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo.
¿Ya? Pedro agrega en su predicación, y en ningún otro hay salvación, porque ahí Pedro entendió que la piedra del ángulo, ¿verdad?, de la construcción era Cristo. Mire qué maravilloso. Entonces, cuando cimentamos esto, hermano, en nuestra fe, creemos en la manifestación de Cristo, en la manifestación, como dice la Escritura, del Hijo de Dios, del Dios manifestado en carne, tenemos otro tipo de postura. Muchos conocemos a Jesús, pero conocemos su divinidad, pero desconocemos qué cosa, su humanidad. Y ahí está la clave. Lo incompleto no puede ser contado. Entonces nosotros debemos conocer a Jesús en su humanidad y también luego en su divinidad. Muchos echamos mano a lo divino, sí, es cierto, pero también está la otra parte, y esto es lo que Juan está recalcando. Luego dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. A ver, hay una referencia aquí, hermanos amados, y me parece que es el capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? ¿Ve que la importancia, hermanos amados? Y no estoy haciendo con esto una dualidad, sino que estoy ensalzando el sacrificio que Cristo hizo, la labor, la gracia de Dios está ahí. Esa es la gracia de Dios. Luego dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que te conozcan a ti. ¿Cómo yo conozco a Dios? A través de Jesucristo, porque Cristo revela a Dios en todo. Cristo revela a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Jesús le dijo a los judíos, escudriñen la escritura, ustedes escudriñan, a los judíos se los dijo, a los fariseos, escudriñan la escritura, porque a vosotros parece que en ella, en la escritura, tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, ¿ves? Él es la vida eterna. A vosotros parece que en ella, en la escritura, tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Por eso es que Juan parte escribiendo en su primer libro, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y los hombres la rechazaron. ¿Se fija? Aquí está, hermanos, la cadena, el eslabón. Cristo es el eslabón que faltaba. Cristo es la roca, Cristo es todo, hermanos amados, para nuestra alma. Por eso nos regocijamos, hermanos, que aleluya, que el Señor haya hecho esto tan maravilloso. Por eso Simeón llegó al templo cuando el niño fue presentado y él dijo, mis ojos han visto la salvación de Israel, luz para los gentiles. Dios bendiga a nuestra hermana Paula Yáñez. Mire qué maravilloso poder entender esto, poder apegarnos cada día más a nuestro Dios, aferrarnos a esto tan glorioso que Dios nos ha concedido a nosotros y que muchas religiones no entienden. Porque a Cristo lo tienen, hermano, como tal vez un hombre que hablaba bien, adelantado en su tiempo, un profeta más. Pero Cristo es Dios, dice el apóstol Pablo en el libro Romanos, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Bendito por los siglos, hermanos. Qué maravilloso que poder entender que Dios nos haya heredado, perdón, hermano, que Dios nos haya heredado esto tan maravilloso. Siendo hombre insignificante, hermanos amados, siendo hombres pecadores, perversos. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Paula Yáñez. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Aleluya. No le toca. Qué maravilloso. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Qué maravilloso, hermanos, poder entender este misterio, lo cual un sinnúmero de religiosos no han podido entender. Nosotros tomamos su nombre, las aguas. Por este nombre fuimos perdonados. Por este nombre, hermanos amados, Dios ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. Estos ríos de agua viva que fluyen cada día, que fluyen. Porque así dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Escuche bien, ríos de agua viva. Ese río que va fluyendo en cada momento, hermano, la presencia de Dios en nosotros. Cuando Juan habla del bautismo de Jesús, él dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí es más grande que yo, es antes que yo, y el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero no está refiriéndose a que el Espíritu Santo, hermano, sea fuego, porque luego dice, y el aventador está en su mano y limpiará su era. Está hablando del juicio, porque el fuego es juicio, hermanos amados, pero el agua es vida. Y por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pablo a los Corintios les dijo, nos dio a beber de su espíritu, nos dio a beber, todo hemos bebido de su espíritu. Pero hoy día se nos enseña diferente. El fuego, y piden el fuego. El fuego es juicio, hermanos amados. Sodoma y Gomorra terminó con fuego. Y muchos fueron enjuiciados. Pero Dios prometió ríos de agua viva. Léalo en la Escritura. Y no pida más fuego. Pídale a Dios que lo llene de ese río que fluye como un raudal limpio y cristalino. Que podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hijitos, concluye Juan, guardaos de los ídolos. Que no haya idolatría en nuestras vidas. Que no haya ídolos en nuestros corazones, sino que Jesús, el Señor, esté en nuestra vida, obedeciéndole nosotros cada día a su palabra. El Señor le bendiga en esta mañana y le ayude en todo lo que se va a encomendar.
para su vida. Dios bendiga a nuestro pastor Castro, a nuestra hermana Paula Yáñez, a nuestra hermana Elizabeth Sáez, que nos han acompañado en este día.